Get a jump on next summer with Vrbo's early booking deals. Don't wait to claim your dream summer spot, whether that includes a good porch swing or a poolside lounger. When you book early, you get the best places at the best prices. But back to the poolside loungers. With Vrbo, you don't have to reserve any loungers. They're all yours. In fact, the whole private home is yours. Book with early booking deals, and you can lounge around all summer long however you please at Vrbo.com. Shopping is hard. I can never find anything in my size. I don't even know my size. I buy my clothes the same place I buy my groceries. There's a better way. Make it easy with Stitch Fix. Just share your size, style, budget, and done. Your personal stylist sends pieces picked just for you. That was easy. Stitch Fix. Online personal styling for everyone. Free shipping and returns. No subscription required. Get started today at stitchfix.com. Pues sí, le contesto a un oyente que se llama Dak. He despedido a las personas físicas porque después de los anuncios había otras personas físicas, las que hacen el territorio negro. Manu Marlasca y Luis Rendueles, buenas tardes. Buenas tardes, territorio negro de guardia. Sí, bueno, vamos a situarnos en Villacarrillo, en Jaén, que es uno de los lugares donde se fabrica el mejor aceite de oliva del mundo, donde van pues cada temporada cientos de jóvenes africanos a trabajar en la aceituna, ¿no? En condiciones muy duras y, lo que es peor, en algunos casos ilegales y que rozan la explotación. Bueno, uno de esos temporeros africanos se llamaba, no sabemos cómo decirlo, Tidiane Coulibaly, nació en Mali hace 25 años. Bien, pues ese joven maliense lleva desaparecido desde diciembre del 2013. Tenía un patrón, claro, que era Ginés Vicente López, que es el que afronta esta semana un juicio en el que le piden entre 16 y 24 años de cárcel. Vamos a ver si ponemos un poquito de luz a lo que ocurrió allí, entre los olivos de Villacarrillo, en diciembre del 2013. Como cada año, allí había pues decenas de inmigrantes africanos. Sí, Villacarrillo recibe a esos africanos, a esos trabajadores inmigrantes de forma desigual. Muchos los acogen bien, la mayoría, incluso han llegado a recaudar dinero en bandas de música municipales para ayudarles. Abren albergues, les dan sitio para dormir, y otros son más indiferentes en el mejor de los casos. El caso es que los necesitan para recoger la aceituna. El aceite está haciendo un milagro económico en Villacarrillo, en la provincia de Jaén, y aquel 2013, a finales de 2013, solo había un 6% de paro en la ciudad, apenas 350 vecinos. Los inmigrantes que llegan se instalan en casas, en albergues, cerca de la estación de autobuses. Muchos de ellos no tienen papeles y están de forma ilegal en España. Entre ellos llega a Villacarrillo Tidiane con su primo Nama. Tidiane ya había estado en 2 campañas anteriores y va a trabajar este año para su mismo patrón, para Ginés Vicente López, que los instala junto con otros 4 inmigrantes en una casa muy vieja, de precaria habitabilidad e instalaciones junto a un corral de gallinas. Escribirían luego los guardias civiles. Bueno, pues en esa casa vieja viven y duermen, algunos sobre colchones, ¿verdad? No todos. Esos 6 temporeros africanos. Desde el día 5 de diciembre de 2013 empiezan ya a trabajar cada mañana en una finca que se llama El Molinillo. ¿Y qué ocurre? No van bien las cosas desde el principio, porque el patrón cambia el sistema. Les dice que este año iban a trabajar a destajo, no a jornal. Trabajar a destajo es algo legal en la aceituna, pero tienen que cumplirse unas condiciones estipuladas. Si un agricultor trabaja a jornal, unas horas concretas, tiene que cobrar un salario mínimo de 50,36 euros al día. Si trabaja a destajo, más horas, debe cobrar un 25% más de esa cantidad, en torno a 63 euros cada día. Tidiane y sus compañeros de cuadrilla cobraron esos días de diciembre entre 20 y 30 euros solamente por la aceituna que recogían. ¡Qué barbaridad! O sea, la mitad de lo que marca la ley. De forma que estaban muy descontentos. Esos 6 inmigrantes no se conocen, algunos son de Senegal, otros de Malí, casi no hablan español, algunos ni siquiera tienen papeles, 2 deciden marcharse, muy pronto llega el recambio, otros 2 africanos que se instalan en esa misma casa, y entre colchones, muebles viejos y un retrato de Cristo hablan y deciden reclamar a su patrón que les pague lo que les corresponde. Tidiane, que ya conoce al jefe, que es un veterano, conoce al jefe hace ya 3 campañas, se erige como portavoz. Lo van a hacer, a hablar con él el 17 de diciembre, porque la mañana anterior ocurre algo que acaba ya de convencerlos para protestar. ¿Qué pasó entonces recogiendo la aceituna aquel 16 de diciembre? ¿Qué es lo que provocó que estos temporeros no aguantasen más? 2 de ellos, 2 de los inmigrantes de esa cuadrilla, declararon luego a la Guardia Civil que aquella mañana sorprendieron a doña Josefa, que es la madre del patrón, cogiéndoles aceituna que ellos habían recogido, quitándosela, es decir, quitándoles dinero del jornal. El patrón les echó en cara que hablaban... A ver, un momento, o sea,
¿La madre del patrón sacaba aceituna para que pesase menos y que les pagara menos? Eso es lo que dijeron dos de los inmigrantes. El patrón Qué vergüenza. Bueno. les dijo que era mentira y que hablaban demasiado, pero ellos decidieron no aguantar más. Y a la mañana siguiente el patrón va a buscarlos a la casa con su furgoneta para llevarlos a la finca. Allí está doña Josefa y otra de sus hijas, Esperanza. Tidiane se erige entonces en portavoz y se atreve a pedirle trabajar a jornal en vez de como estaba, de estajo. Claro. También le echa en cara que su madre le quitaba las aceitunas que ellos habían recogido. Bueno, imagínense ustedes la situación, ¿eh? Pónganse en la piel, 6 africanos, algunos sin papeles, sin saber castellano, sin un céntimo, reclamándole a un patrón español que le diera un jornal legal. Claro, se estaban arriesgando a perder el trabajo y la casa en la que estaban viviendo. Bien, estamos situados. ¿Qué pasa en ese momento? El patrón, Ginés Vicente López, rechaza lo que le pide Tidiane para él y para sus compañeros. La madre se encara incluso con los inmigrantes, les dice que mienten. Y al final el empresario se los lleva de vuelta en la furgoneta al pueblo y les deja en la casa, y les dice que tienen que salir de esa casa que es de sus abuelos antes de la 1 de la tarde. Entran todos en la casa, pero según el testimonio de dos inmigrantes, el patrón se queda con Tidiane, con el que ha hecho de portavoz, unos 20 minutos hablando en la puerta. Solo uno de ellos, al que llaman Juanito, un senegalés, acepta seguir trabajando con ese régimen porque el jefe le prometió, dijo, hacerle los papeles en España. Juanito, que realmente se llama Mamadou y es de Senegal, contó a la Guardia Civil que siguió allí porque no tenía más remedio y que además su jefe le prometió que le iba a dar de alta en la Seguridad Social. No lo hizo, naturalmente. El caso es que tras devolver a los temporeros a la casa, el patrón acude con Juanito a pesar la aceituna y a sacar dinero del banco para pagarle los jornales. Le dice además que como él es bueno, se va a quedar y le va a dar trabajo. También van a dar trabajo, dice sorprendentemente, a Tidiane y a su primo, a Nama. Bueno, y esa casucha pues se va vaciando de inmigrantes, ¿no? Algunos después de recibir el dinero se van directamente a la estación de autobuses. Pero Tidiane, el que había protestado, y su primo hermano Nama se van a quedar en la casa. Sí, Juanito, al que ellos llaman Musa, acompaña a dos de los temporeros que deciden irse a la estación de autobuses de Villacarrillo. Después Nama acompaña a otro más. Y en la casa se queda solo Tidiane, que está esperando la visita del jefe. Le había anunciado, le contó él también a su primo, que le iba a llevar a trabajar a un sitio mejor, a los dos. Son las 12 menos cuarto de la mañana. A la vuelta de la estación de autobuses toman Nama un café en el bar Los Naranjos, donde los inmigrantes tienen costumbre de sentarse cerca de la chimenea para calentarse, para coger un poquito de calor. Hacia la 1, Nama vuelve a la casa, pero su primo Tidiane ya no está, ha desaparecido. Le llama por teléfono móvil a las 13 y 12 minutos y él ya no contesta. Nama no cree de ninguna forma que su primo se marchara sin hablar con él. Además, aún hay ropa de Tidiane dentro de esa casucha. Eso es, Tidiane y Nama son hermanos de padre en Malí, los dos llegan a Patera, Canarias en el año 2008, estuvieron en el mismo centro de menores hasta que llegaron a la península, es decir, son uña y carne, no se separaban jamás. Recogieron fresas juntos en Huelva, fruta en Huesca y ahora aceitunas en Jaén. Tidiane ejercía de hermano mayor de Nama, tiene 2 o 3 años más que él, y este no podía creer que se fuera sin avisar dejándole solo. Claro. Así que el primo Nama acude a la Guardia Civil de Villacarrillo para denunciar la desaparición de su pariente. Muy pronto la Guardia Civil califica esa desaparición como de alto riesgo. Tidiane se había dejado ropa, varias camisetas y un pantalón, no contestaba al teléfono móvil, no le habían visto en la estación de autobuses, tampoco en ningún albergue, no había sacado dinero de la cuenta que tenía abierta en la Caixa, su familia en Mali no sabe nada de él, y entonces empieza la operación Partisano por supuestos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y desaparición de una persona para tratar de averiguar qué ocurrió aquel mediodía en Villacarrillo entre el patrón y el temporero, digamos, rebelde. Oye, ¿y por qué se llama Operación Partisano? ¿Y qué es lo que van averiguando esos guardias civiles encargados de investigar esta rarísima desaparición del joven de Mali? Tidiane y el resto de la cuadrilla vivían en una casa en la calle Guerrilleros Hermanos Uribe, bautizada así en honor de 2 hermanos que lucharon en la sierra de Jaén contra los franceses durante la Guerra de la Independencia, y por eso lo de Operación Partisano. En cuanto a la investigación, pues muy pronto se revelan las condiciones en las que trabajan los negros, como les llaman algunos de los implicados. El padre del patrón les debía incluso 8 euros de trabajos de otros años, según también reclamó Tidiane, el joven desaparecido, ¿no? Su primo contó que les descontaban del sueldo la luz y el agua de la casa donde les alojaban, también la gasolina que empleaba el coche que los llevaba y los traía a la finca, también les descontaron 40 euros de 2 varas que se rompieron al recoger la aceituna y hasta llegaron a cortarles la luz de la casa después de que ellos reclamaran más salario. O sea, le pagaban la mitad de lo que debía y encima le descontaban todo esto. Bueno, como ven ustedes, como podrían imaginar, las circunstancias tan extrañas obligan a la policía a interrogar al patrón. Sí. ¿Y qué dice el patrón? ¿Qué versión da? Pues Ginés Vicente López, que es como se llama, cuenta que los temporeros dejaban el trabajo a medias, que daban problemas,
que le pidieron más dinero, que él se negó, que los dejó en la casa, que acompañado de Juanito, de ese senegalés, fue a la cooperativa a pesar la aceituna y luego al banco a sacar dinero para pagarles y que se marcharan, no los quería allí. Hasta ahí todo concuerda. Luego el patrón asegura que fue a un taller mecánico llamado Tomasín y más tarde se fue a comer a casa de su padre. Y la Guardia Civil interroga al padre, a la madre y al dueño del taller mecánico para comprobar si era verdad o no la coartada del empresario. La madre explica que recogían a los trabajadores a las 8 de la mañana, que iban a destajo, pero, dice textualmente, como hablan mucho, no les cunde la faena, algunos no hacían nada. Que su hija y que ella cogen lo que se queda salteado, lo que en otras zonas se llama rebusco, ¿no? de la aceituna, no de lo recogido por los africanos, lo que se queda en el suelo. La mujer corrige a su hijo y dice que comió con ella y con su hija en la finca hacia las 3 menos cuarto de aquella tarde. El padre asegura que no sabe quién es el africano desaparecido, que les veía cuando iba al corral a dar de comer a las gallinas, que eran problemáticos, que le dijeron a su hijo que lo echara, que era falso que le debiera 8 euros de otra temporada, y el hombre afirma que tiene un principio de Alzheimer y que no habla de la comida de ese día, que no se acuerda. Que no se acuerda. En Bien. cuanto al taller, parecía que iba a respaldar la coartada, pero Emilio, el dueño del taller, se da cuenta que ese día tuvo una cita con el ayuntamiento, así que el patrón de Tidiani no estuvo allí ese día, sino un par de días después. Las investigaciones, por tanto, siguen en plenas fiestas de Navidad, ya con la mosca detrás de la oreja, claramente, supongo, para la Guardia Civil. Puede que los oyentes recuerden aquellas 2 manifestaciones que hubo muy tensas, una de inmigrantes y otra de vecinos españoles, ¿se acuerdan un poco? El 6 de enero de 2014, cientos de migrantes africanos llegados desde toda España tomaron el pueblo, tomaron Villacarrillo para exigir saber la verdad sobre el paradero de Tidiani y su compatriota. No estuvieron muy afortunados algunos de ellos, ¿eh? Escribieron en una pancarta, por ejemplo, país de blancos que mata negros, y gritaron asesinos por las calles. Hay algún vídeo donde se ve, ¿no? También tiraron contenedores, en fin. Dicen que ellos se quejaban de que no se estaba investigando nada, lo que era falso, y también volcaron, como te decía, contenedores y destrozaron algunos coches. Y estas manifestaciones explican, aunque no justifican en ningún caso, lo que ocurre 2 días después. La tensión en el pueblo crece y un grupo llamado Manos Blancas, ojo al nombre, convoca por internet una manifestación ilegal. Cientos de vecinos airados se concentran en la plaza y, por ejemplo, chillan cuando un joven africano cruza cerca de allí. Lo cierto es que las investigaciones ya avanzaban y comienzan los registros en las fincas y la casa del jefe. Y hay algunas sorpresas. En una nave del patrón se encuentran 330 gramos de marihuana. El empresario dirá que había brotado una planta en el patio de su bar y que la utilizaba para combatir los dolores de piernas de su padre. La inspección de trabajo va a confirmar luego que tenía 4 temporeros trabajando sin estar dados de alta en la Seguridad Social. También que pagaba por debajo de lo legal. La Guardia Civil emplea entonces helicópteros, rastrea pozos, busca en los ríos para dar con Tidiani. Pero lo peor para Ginés se va a encontrar en otra finca, en una finca conocida como La Moratilla. El 10 de enero del año 2014, la Guardia Civil acude allí con 2 compañeros de la unidad canina, es decir, 2 compañeros de 4 patas, Zana y Elton, 2 perros. Zana y un agente encuentran entre los olivos unas orejeras tipo camuflaje y Elton, por su parte, especialista en detectar rastros de sangre y cadáveres, se para, marca, se tumba junto a un olivo en la finca, como si allí hubiese habido restos de sangre. Las orejeras son las que usaba para combatir el frío el africano desaparecido. La Guardia Civil llega a tomar en Mali muestras de ADN a Youma Traoré, que es la madre de Tidiani, la madre del chico Está bien desaparecido. que hagamos hincapié en esto porque para que demostremos que la Policía Española y la Guardia Civil trabajó, investigó, se fue hasta Malí a sacar el ADN de su madre, ¿eh? No hay duda de que las orejeras que hay en la finca de su jefe son del joven desaparecido. El ADN lo deja claro, ¿no? Además, los inmigrantes contaron que nunca habían trabajado en esa finca, ¿eh? Solo en otra que tenía una piscina. Los investigadores de la Guardia Civil comprueban, de hecho, que en esa finca, donde están las orejeras del hombre desaparecido, la aceituna está sin recoger. No ha ido nadie a recoger la aceituna. El jefe asegura que las orejeras no son de Tidiani, sino que son de su hermana, y en su declaración afirma que Tidiani sí estuvo trabajando en esa finca, pero en las escuchas que le hacen, incluso dentro de su coche, que es el micrófono al coche, dice que nunca estuvo allí y que o bien se las ha puesto ahí para incriminarlo, o es una perra de la familia Lulú la que las ha cogido del coche y las ha bajado a la finca. Ya, ¿y esas escuchas que le hicieron le sirvieron para algo? Nada concluyente, ¿eh? Sirven, sí, para dibujar las reacciones del sospechoso ante los avances de la investigación. Él tiene un cuñado policía y su hermana le va orientando sobre cómo se investiga, ¿no? Le habla del CSI, le habla de crímenes imperfectos, de otras series de televisión. Ginés afirma, por ejemplo, en alusión al joven desaparecido, al que trabajaba para él, que lo más posible es que se fuera, que se esté riendo y un día se dará de alta en la Seguridad Social. Añade que los de Mali son muy sinvergüenzas y al ver una noticia sobre el salto de decenas de inmigrantes de la valla de Melilla, comenta: no querías negros, pues toma negros. A los guardias civiles, vaya pieza. A los guardias civiles que la investigan los califica de, abro comillas, gentuza, borrachos, gorrones, asquerosos y mendrugueros. A los guardias civiles, ¿eh? Sí. Bueno, el caso es que aparecen nuevos indicios y el día 7 de mayo el patrón
es detenido. Sí, porque el análisis de su teléfono le sitúa hacia la 1 de la tarde de la fecha de la desaparición del temporero cerca de la finca familiar. Él dijo que no había salido de Villacarrillo, había mentido. La juez ordena detenerlo y lo deja en libertad bajo fianza. Ginés tiene arraigo social, familiar, es un tipo hecho a sí mismo, no tiene antecedentes, trabajó fuera de España y tiene 2 hijos. Tras recuperar la libertad, el empresario sigue hablando y le siguen escuchando por orden del juez. Lamenta haberse perdido unos días de vacaciones por todo ese jaleo y dice: si los cabrones negros, hijos de puta, no hubieran montado el follón, este puente podíamos haber estado en el apartamento de Nerja, se refiere a un piso que tiene en la playa. E insiste en que no ha hecho nada con el joven temporero. Dice: no gano nada haciéndole daño a un pobre desgraciado, menos aún a un chico joven, lo mismo de alto que yo, con 15 kilos menos, que me coge y me hace un tirabuzón. Su filosofía y la de su madre se explican en 2 frases. Los negros van como los caracoles, con la casa a cuestas, dice la señora. Y si les haces los papeles, se van con otros, remata el hijo. Es que si tienen papeles, tienen derechos y pueden elegir, claro, incluso con quién trabajar. En fin, con este panorama llegamos mañana al juicio contra el empresario Ginés Vicente López. La acusación particular pide 24 años de cárcel por la desaparición de Tidiane y por otros delitos. El fiscal no le acusa por la desaparición, pero pide 16 años de prisión para él por varios delitos de explotación laboral y sobre todo por coaccionar a 2 personas para que mintieran y le dieran coartada en la hora que desapareció el temporero. ¿Cómo que coacciona a 2 testigos? Ginés tenía alquilado un bar en Villacarrillo, sin contrato formal, a una pareja de jóvenes, a Miguel y María. Ellos querían dejar el bar en mayo de 2014, pero le debían dinero, unos 5.000 euros, según las cuentas del empresario. Así que tras recuperar la libertad fue a verlos y les ofreció perdonarles ese dinero si decían que a la hora en que desapareció Tidiane, su temporero, ellos le habían pedido una escalera para la fachada del bar y él se la había llevado. Es decir, le daban coartada. La mujer, cansada de amenazas de Ginés, decidió grabarlo con su teléfono móvil y llevó la grabación a la Guardia Civil. Todavía hay un episodio más que no voy a calificar, pero en fin, háganlo ustedes. Cuando los atentados de París, en enero del 2015, el abogado de este empresario, de este individuo, pidió que se abriera una nueva línea de investigación sobre el posible paradero de Tidjane Coulibaly, ¿no? Sí. Porque se llamaba igual que uno de los terroristas. Recordemos, uno de los asesinos de París, el que entró en un supermercado kosher y mató a 5 personas, se llamaba Amédi Coulibaly. Así que el abogado pidió al juez que se investigara si el temporero español se había enrolado en la yihad, porque se apellidaba igual que el terrorista de Francia. Lo que no sabemos si sabía el abogado o no es que en Malí, Coulibaly es como García o Pérez aquí en España. A pesar de todo, se comprobó también que el temporero musulmán, eso sí, no tiene ningún lazo con el yihadismo y que con el asesino solo compartía el país de nacimiento y el apellido. Y el acusado, supongo, Ginés Vicente, que se declara inocente, claro. Sí, sostiene que los del bar han hecho esa grabación para no pagarle las deudas y en cuanto al temporero desaparecido, afirma que estará en algún sitio y que no se ha investigado, pero eso no es verdad, ¿eh? La Guardia Civil ha buscado en Mali, habló con su familia, estuvo en Huelva, buscó en Huesca. En conversación la semana pasada con Vanessa Lozano, una reportera de Interview, Ginés, el empresario acusado, afirmó textualmente: en esta historia el negro soy yo. Porque se le ha señalado, se han enseñado con él, dice con el matiz del negrito desmayado que acusa al empresario. Él asegura que ya está condenado, pero no es cierto, se verá en el juicio que empieza mañana. Pero vamos, que no ha aparecido por ningún sitio ese joven de Malí. No tiene ninguna... Tiene muy mala... Ni ha movido dinero, ni ha movido su teléfono, ni su madre sabe de él, ni sus hermanos, ni está en España, ni se ha dado de alta en la Seguridad Social. Ya, pero tampoco han encontrado ni vivo ni muerto, lo han encontrado. No. Las orejeras solamente. Las orejeras solamente. Uf, bueno. Pues veremos qué pasa con el juicio y si condenan y a cuánto, si es que le condenan a este acusado, a Ginés Vicente. Gracias por ese territorio negro, muy escandaloso. Hasta la semana que viene. Hasta luego.